Me quedé en casa solo unos días cuando el sol de abril derritió sin piedad la última nieve y convirtió sus raras islas en un charco. Olga se paró en la ventana del pasillo del hospital y miró a los gorriones chapoteando en los charcos a lo largo de la cerca del patio. El gato se arrastró lentamente hacia ellos, preparándose para saltar. Al notar esto, Olga abrió la ventana y le gritó en voz alta a la cazadora rayada. El gato y los gorriones salieron corriendo, llenando el patio del hospital con un alboroto emocionado. ¿Qué estás haciendo?, le dijo enfadada la enfermera que pasaba a Olga. Es una hora tranquila y estás impidiendo que la gente descanse. Vamos, entremos rápidamente a la sala. Olga sonrió y sacó un papel de su bolsillo, mostrándoselo a la enfermera. Ya me dieron de alta, explicó. Perdón por el ruido. No lo volveré a hacer. La enfermera le dijo que no se equivocara en el pasillo sino que bajara y esperara a su esposo en el pasillo. Olga hizo exactamente eso y, unos minutos después, ya estaba sentada en una silla dura con las manos cruzadas sobre su redondo vientre. La gente pasaba y un taxi se detuvo, pero inmediatamente cambió de opinión cuando escuchó una conversación entre dos chicas que estaban sentadas en la distancia. A pesar de hablar en voz baja, Olga escuchó la mayor parte de su conversación. No tengo idea de por qué me dijo este niño, una niña miró hostilmente su estómago. La ardilla en la rueda. Mamá tenía razón. Era necesario abortar, pero solo la curruca lo prohibió. Su interlocutor respondió con un ceño fruncido doloroso, hablar de eso se vuelve difícil de vivir, desaparece el sueño, aparecen todo tipo de enfermedades. Algo aterrador. La primera chica sonrió venenosamente y agitó la mano, luego de repente se puso seria. Y producir pobreza no es un pecado para soltar. ¿No es algo terrible cuando tu salario está por debajo del mínimo de un dormitorio de 15 metros cuadrados y no hay un futuro brillante? Yo conocería a todos estos humanistas que están hablando de los pecados de Dakar y charlando impondrían un impuesto especial. Que ayuden a esas personas, por así decirlo. Financieramente. La niña susurró algo más, pero Olga ya no la escuchó. Se levantó de la silla, sacó sus cosas del armario y salió a la calle. A pesar del sol cálido y brillante en el alma de Olga, estaba oscuro y fresco. La conversación de dos desconocidos provocó en ella alarma respecto a su futuro. Sin embargo, Olga sabía con certeza que todo estaría bien con su esposo, hizo un buen dinero y no solo pudo mantener a su hijo, sino también a Olga. Por lo tanto, la pobreza definitivamente no la amenazaba en un futuro cercano. Pero algo sombrío se espesó dentro de Olga, una sensación de desesperanza y alienación. Era como si de repente se encontrara sola en otro planeta mientras estaba sentada en un taxi. Miró con añoranza las casas grises donde vivía, se regocijaba, sufría, amaba y moría gente nada extraordinaria. Antes, Olga no se preocupaba por ellos, pero ahora de repente estaba interesada en ellos. Después de todo, ella alguna vez fue igual que ellos. Olga dijo en voz alta, nadie se preocupaba por mí tampoco. El taxista se volvió hacia ella desconcertado y apagó la radio. Él preguntó, ¿qué? Olga negó con la cabeza y volvió a mirar por la ventana. Cuando era pequeña soñaba más que nada con tener un papá. En lugar de un padre, tenía a su tía Tamara, quien la protegió cuando murió su madre. La hermana de Tamara, Rita, era la madre de Olga. Rita dio a luz a Olga fuera del matrimonio y, para poner a su hija en pie, contrajo enormes deudas que no podía pagar. Se suicidó tomando un paquete completo de pastillas para dormir. Después del funeral, Tamara llevó a su sobrina huérfana a su casa e hizo todo lo posible por reemplazar a su madre. Logró enseñarle a Olga a hablar, y Olga comenzó a llamar a su tía madre como recompensa por todos sus esfuerzos. Cuando Olga llegó a la edad escolar, a menudo le preguntaba a su tía por qué no había hombres en su casa. Todos sus compañeros de clase tenían padres, hermanos mayores, tíos y abuelos, pero Olga solo tenía a Tamara. Claramente nunca fue popular entre los hombres. Tamara simplemente se encogió de hombros y se rió, diciendo, crecerás y formarás tu propia familia.
La respuesta habitual es que es mejor para mí tener un perro o un gato. Sin embargo, debido a su edad, Julia no entendía la gravedad de la situación. Con el paso del tiempo, aprendió sobre el amor, el afecto, el odio y la separación durante la escuela secundaria y la universidad. Sin embargo, todo parecía ridículo en retrospectiva. Cuando conoció a su futuro esposo, era ingenuamente infantil. Esto sucedió cuando Olga ya se había graduado y tenía un trabajo como gerente en una empresa. Todavía vivía en un apartamento pequeño como tía y no quería mudarse a un nuevo lugar de residencia. Esto se debió a su fuerte apego a Tamara o porque estaba cerca de su lugar de trabajo. Un día, cuando Olga regresó del trabajo, miró hacia el parque de diversiones. Caminó por el terraplén, alimentó perros callejeros y quería irse a casa. Sin embargo, notó a un chico sentado en el suelo. Era finales de septiembre, y el tipo vestía muy ligero con un suéter de lana, unos jeans grasientos hasta brillar y zapatillas rotas. Sin embargo, no fue la apariencia del extraño lo que impresionó a Olga, eran sus ojos. Observaron con avidez mientras engullía salchichas con los perros. A Olga le pareció que el tipo saltaría del lugar y atacaría como un perro si no conseguía la comida. Sintiendo la mirada de la chica sobre él, el chico se distrajo de los animales y puso una mirada importante. Se reclinó imponentemente hacia atrás, puso sus piernas sobre sus piernas y coquetamente agitó su mano. Olga se acercó, se sentó a su lado y le preguntó qué le había pasado. El tipo respondió en broma, así que estoy sentado, descansando. Admiro la puesta de sol. Se rió, pero de inmediato una fuerte tos escapó de su garganta y el tipo se inclinó sobre 3 muertes. Olga dijo, mira la proporción. ¿Tienes miedo de la neumonía? Cuando el chico se aclaró la garganta, Olga le dijo que debería ver a un médico antes de que sea demasiado tarde. El tipo se levantó de nuevo y agitó la mano con descuido. Explicó que recientemente dejó de fumar, pero la tos aún no desaparecía. Olga sintió y notó una caja cerca de sus pies en el fondo de la cual había varias monedas. El tipo inmediatamente empujó la caja con el pie, pero ya era demasiado tarde. La mujer. Vi todo claramente. No tenías hogar, Olga negó con la cabeza. Entonces, ¿qué te pasó después de todo? El chico comenzó a poner excusas, diciendo que todo estaba bien con él y que no era un vagabundo en absoluto. Afirmó ser un aventurero romántico que decidió vivir un poco en la calle. Así que todo está bien conmigo y no hay nada de qué preocuparse, sonrió. No terminé la tos, repitió aún más que antes y luego cayó de rodillas, rascándose el pecho con las uñas, queriendo ahogar el dolor insoportable. Olga se apresuró a ayudarlo y, tocándole la mano, apartó la suya. El tipo estaba caliente como un hierro. Ven a mí, rápido, dijo con severidad, sosteniendo al pobre hombre por la cintura. Necesitamos bajar la fiebre con urgencia, y aquí no durará hasta la mañana. Hizo un gesto con la mano y un mínimo taxi que pasaba se detuvo. Los chicos le dijeron a la taxista que condujera lo más rápido que pudiera. Cuando llegaron a casa, Olga acostó al paciente y lo obligó a tomar un antipirético. Por cierto, mi nombre es dijo el chico con voz ronca. Los ojos de Yuri se ajustaron a la luz brillante, y Olga le dijo su nombre y el nombre de su novio, repitiéndolo varias veces. Se durmió profundamente. Por la mañana, ésta se había recuperado un poco de la fiebre que lo había atormentado. Durante varios días. Se durmió, y los ataques de tos se debilitaron un poco. En el desayuno, que Olga le sirvió en la cama, ésta admitió que no buscaba emociones en absoluto. Fue víctima de un robo. Llegó aquí para instalarse y trabajar hace 2 semanas, y en la estación fue interceptado por un taxista. El conductor se ofreció a llevarlo por casi nada y compró el auto. El taxista lo llevó a un páramo donde los amigos de ya lo estaban esperando. Lo golpearon y le quitaron todo lo que tenía, incluso su ropa, y lo abandonaron. ¿Por qué no fuiste a la policía?, preguntó Olga. Esos sinvergüenzas todavía están por ahí. Me volví tristemente,
respondió estas. Tan pronto como me desperté, fui al departamento. Pero ahora nadie aceptó mi declaración ni la batalla. Me bebí todo. Ahora estás componiendo historias, me dijo la policía. Dime, pero realmente parezco un borracho. Olga miró el pálido rostro de estas y negó con la cabeza. No, respondió ella, aunque podría estar equivocada. El chico se rió y comenzó a contarle sobre sus padres que vivían en el pueblo, sus estudios en la escuela y la universidad, y mucho más de lo que siempre había querido compartir con alguien. Olga escuchó en silencio su largo y franco monólogo mientras hacía lo suyo, y ésta siguió hablando y hablando como si estuviera nerviosa. ¿Y tus padres? Estas preguntó de repente, haciendo que Olga se estremeciera de sorpresa. ¿Cómo? No los tengo. Después de una breve pausa, Olga respondió que solo eran tías. Ahora ella estaba fuera, por lo que tendría que esperar un poco con el conocido. Estas quiso preguntar qué pasó con sus padres, pero lo consideró superfluo y guardó silencio. Gracias a los cuidados de Olga, después de unos días, el chico se recuperó por completo. Olga le prestó algo de dinero para restaurar documentos y alquilar una casa y le prometió que le conseguiría trabajo un par de días después. Cuando la tía regresó, notó que Olga había cambiado mucho durante su partida y preguntó qué le pasaba, pero la niña solo sonrió misteriosamente. Olga decidió no contar nada sobre estas, al menos hasta que finalmente se pusiera de pie y su relación ganara certeza. Olga tuvo que esperar por esto no mucho tiempo. Después de un mes, estas recibió su primer salario e invitó a Olga a un restaurante donde le propuso matrimonio. Luego hubo una boda, mudarse a un nuevo departamento, noticias sobre el embarazo. Todo esto sucedió tan rápido que a Olga le daba vueltas la cabeza. La constancia entró en su vida solo en el hospital donde Olga fue a un examen antes del parto. Allí, hablando con parturientas y médicos, se dio cuenta de que la felicidad más importante aún estaba por delante, y lo que había antes era solo un breve preludio. Olga paró un taxi a medio camino de la casa y le pidió al taxista que la llevara. Llevaba casi un mes sin ir a trabajar, por lo que se las arreglaba para echar de menos el ambiente de trabajo y a sus compañeros. Ella también se sentía insoportablemente emocionada. Quería ver su reacción ante su aparición, escuchar todo tipo de felicitaciones, sentirse sorprendida, tal vez incluso miradas de envidia. Olga nunca fue ambiciosa y no amaba demasiada publicidad. La opinión de los demás era genial, pero ahora, por alguna razón, quería ser el centro de atención. Aparentemente, la razón de esto también estaba en su embarazo. Al llegar al lugar, Olga soltó al taxista, subió corriendo las escaleras resbaladizas y abrió la puerta. Una vez dentro, examinó con sorpresa el archivo completamente vacío y le preguntó a Shive, el guardia de seguridad, a dónde habían ido todos. Hoy fue un día corto debido a algún tipo de feriado mañana, explicó sin apartar la vista de la televisión. Olga se dio cuenta de que nada más se podía lograr desde la guardia. Ella le dijo que necesitaba recoger algunos papeles y comenzó a subir al segundo piso por las escaleras y el pasillo. El rey o el silencio insólito y la penumbra, como suele ocurrir solo en los edificios abandonados. Habiendo llegado a la puerta de su oficina, Olga dejó de pensar si entrar o no. De pronto recordó que no tenía las llaves y, sonriendo ante su propio olvido, estaba a punto de irse cuando de pronto el silencio fue roto por los débiles gemidos de alguien. Lentamente, tratando de no golpear con los talones, caminó a lo largo de la pared. Los gemidos se escuchaban cada vez con más fuerza y provenían de detrás de la puerta de la oficina del director general. Olga miró por el ojo de la cerradura y no vio nada, pero escuchó la voz de un hombre. La voz de este hombre le parecía muy familiar. No puede ser él, no es él. Olga volvió a llamar, luego tiró del picaporte y avanzó con firmeza. Lo que se abrió ante sus ojos parecía una especie de producción estúpida que no podía ser verdad. En esta producción solo había dos actores, estas y la hija de su director general. Ambos estaban a medio vestir y, habiendo traído a Olga, se cubrieron ridículamente con lo que tenían a mano. Esta se exhaló y miró a su marido.
Entonces, en realidad, y esto es lo que está sucediendo aquí, escondido detrás de una carpeta, de alguna manera se puso los pantalones y le tendió la mano a su esposa. Te explicaré todo, exclamó, bloqueándose a sí mismo. Yigu desnudo, ahora espera. Diablos, no me mires así. A pesar de su pedido, Olga siguió mirando a su esposo con ojos vidriosos y se quedó en silencio. Luego, con todas sus fuerzas, golpeó el monitor que estaba a su derecha con el puño y se retiró hacia la puerta. Eso es lo que significas para mí, dijo, tratando de no estallar en lágrimas. ¿Y cuándo olfateaste con ella? ¿Cuándo estaba en el hospital o incluso antes? Estas corrió hacia su esposa, pero pronto se arrepintió porque su cara estaba quemada por una bofetada en la cara. Maldita seas, Olga, siseó por encima del hombro. Nunca te perdonaré. Voló hacia la puerta, giró al instante y salió corriendo a la calle, asustada por su guardia diaria en el pecho de Olga. Se sentía como si alguien hubiera derramado nitrógeno líquido de un resfriado tan muerto. Ella tampoco había sentido nunca el mundo que la rodeaba. Las casas grises habían cambiado. Se volvieron más sirios y más sucios. Los pájaros estaban en silencio y había puntos oscuros y borrosos en lugar de rostros de personas que pasaban. Estas metamorfosis persiguieron a Olga todo el camino hasta la casa y entró corriendo al apartamento. Se derrumbó sobre sus rodillas y lloró. Tamara nuevamente, como si entendiera todo, se sentó silenciosamente a su lado. Se sentaron durante mucho tiempo. Olga todavía no podía calmarse. El insulto, el odio y la incomprensión la desgarraron. Inesperadamente, como un golpe de cuchillo, un dolor terrible atravesó la parte inferior del abdomen de Olga. Cayó de espaldas y se agarró el estómago con las manos mientras lanzaba un grito inhumano. El dolor se repetía una y otra vez. Olga casi pierde el conocimiento. Tamara, al darse cuenta de que su sobrina estaba dando a luz, corrió a llamar a una ambulancia. Cuando Olga regresó, ya estaba inconsciente. El parto transcurrió como en una niebla. Cuando la niña recobró el sentido, la partera que estaba a su lado en ese momento dijo que tenía un niño y le preguntó si quería verlo. Olga sacudió la cabeza negativamente y se cubrió con una manta. La partera estaba asombrada de un parto tan difícil. Ni siquiera quiere mirar al bebé, dijo Olga enojada. Se levantó, la miró obligándola a callar, luego ordenó traer a su hijo y dejarla en paz. La partera accedió a su pedido de inmediato. Después de que su esposo desapareció detrás de la puerta, Olga se vio incapaz de balancear al bebé en sus brazos y comenzó a llorar. Miró al hombrecillo diminuto que tiraba hacia ella y de repente recordó una conversación reciente entre dos niñas sobre un destino difícil. Olga se encontró en la misma situación que ellos, su esposo ahora estaba desempleado y ella no sabía qué hacer a continuación. Evitaba cualquier encuentro con su exmarido y su única aparición en su vida fue una nota en la que le pedía perdón. Sin leer la nota hasta el final, Olga quemó todos los puentes que la conectaban con su exmarido. Renunció a su trabajo una semana después de su regreso y unos meses después, Olga recibió una propuesta de su amiga de la escuela Zinaida para hacer el turno. Zinaida había estado trabajando de esta manera durante casi 3 años y se había encontrado un esposo a través de este trabajo. Puedes encontrar trucos por ti mismo, sugirió astutamente Zinaida, al enterarse de lo que le sucedió a Olga en el norte. Tales hombres pueden encender una chispa de ellos, no solo aquí. Sin embargo, Olga no tenía tiempo para aventuras amorosas. Ella solo quería brindarle a su hijo una infancia digna y a su tía una vejez cómoda. Sin dudarlo, accedió a la propuesta de su amiga y ni siquiera se asustó por el puesto de señora de la limpieza que le ofrecieron. Al enterarse de que recibiría 3 veces más que antes por su trabajo, Olga estaba lista para ir al norte incluso ahora. Recogió todo lo necesario y dejó a su pequeño hijo Guille al cuidado de su tía. Olga trabajó duro y soñó con un futuro brillante, tratando de olvidar el pasado. Sin embargo, el pasado volvió a ella cuando un día Tamara la llamó con la sorprendente noticia de que ésta había sido encarcelado inesperadamente. Olga se sorprendió porque su tía,
que sabía lo que había pasado solo por rumores, dudó un poco al recordar todos los detalles. Dicen que se convirtió en un pez gordo de la empresa, dijo finalmente el director. Si bien no puedo garantizar una precisión total, he mejorado la gramática del siguiente texto lo mejor que he podido. No lo diré con seguridad, pero parece que la vida sigue y la gente se regocija. Sin embargo, Dios marca al pícaro, y en general, todo tiene un precio que pagar. Todos los pecados de este oficio quedaron expuestos, y lleva 7 años cerrado. Dicen que no hay ninguna compañía y que todos se han ido por caminos separados. Olga presentó a su exmarido en el muelle del fondo y se sintió mal por algo. Lo condenaron a 100 años. En la cárcel, pero definitivamente no quería tener nada que ver con eso. Él no es mío, respondió Olga irritada. Todo terminó y, en general, ¿por qué me dijiste esto, algo? Tamara gruñó algo en el teléfono, diciendo que solo quería compartir las noticias con ella, pero Olga ya no escuchó. Puso el teléfono en su bolsillo y miró el cielo despejado del norte. Tuvo un pensamiento extraño e inesperado de que tal vez en algún lugar lejano, al otro lado del país, éstas también estaba mirando al cielo y pensando en ella. Olga apartó este pensamiento que le picaba como una mosca y volvió al trabajo, recogiendo un trapeador caído. El pensamiento de su ex marido desapareció tan repentinamente como apareció. Acompañado por la escolta, ésta respiró hondo el aire frío de diciembre y se volvió hacia su escolta. Bueno, ¿me extrañarás, Sora?, preguntó con una sonrisa cáustica. Después de todo, tú y yo pasamos 7 años juntos de campana a campana. El guardia escupió y apuntó con el dedo al camino. Ya me estoy aburriendo, dijo enojado. Esta se encogió de hombros. Está bien, vamos, vamos, dijo. El convicto levantó las manos y sonrió. No soy un convicto, soy un hombre libre, gritó a todo pulmón. Se dio la vuelta y caminó rápidamente por el camino sin mirar atrás. Estas durmió todo el camino de vuelta y solo cuando el viejo autobús se detuvo con un crujido abrió los ojos y miró por la ventana. La ciudad a la que regresó después de tantos años había cambiado mucho. Mientras estaba sentado en una mesa en un café y comía con avidez pollo a la parrilla, estas pensó a dónde debería ir. No tenía a dónde ir. Sus padres murieron hace 2 años, casi simultáneamente. Primero murió su padre y un par de meses después falleció su madre. La casa que quedó después de ellos probablemente ahora estaba en un estado deplorable. No tenía sentido volver a eso, por supuesto. Uno podría buscar trabajo en esta ciudad, pero ésta sabía que era una idea vacía. Casi nadie necesitaba un condenado por fraude a una escala especialmente grande. Completamente entregado a pensamientos sombríos, se olvidó por completo del pollo, y era poco probable que lo recordara en absoluto si la pequeña mano de alguien no se hubiera arrastrado hasta ella en la mesa. Estas agarró la mano del niño y miró los guantes directamente a los ojos del tío. Suéltame, dijo el suplicante, olfateando. Ya no lo seré. El hombre abrió los dedos y el niño salió corriendo de inmediato, pero tropezó con una pata de la mesa y cayó, dejando caer varios platos al mismo tiempo. El dueño del restaurante lo atacó de inmediato y comenzó a sacudirle los hombros, amenazó con arrancarle las orejas, y probablemente lo hubiera hecho de no haber sido por la intervención de estas. Deja al tipo en paz, dijo, tendiéndole el dinero al dueño. Es mi culpa que asustara al niño. Llevó al niño asustado a su mesa y empujó un plato de pollo hacia él. El niño atacó con avidez la golosina y pronto no quedó nada del pollo. ¿Cuántos días no has comido? El chico levantó la palma de la mano, dobló 3 dedos manchados de grasa y se los mostró a estas. Durante 3 días, dijo en voz baja. El hombre le pidió al dueño que trajera algo más a su discreción, y comenzó a preguntarle al niño cómo llegó a esa vida. Mi nombre es, se presentó. Para empezar vivo con mi mamá. Antes vivía con nosotros mi abuela, pero hace poco murió, y mi mamá se enfermó. Ahora miente y casi no se levanta, y tengo miedo de que ella también se muera como ella. Abuela.
Estaba distraído porque el dueño trajo y puso un plato de sopa caliente frente a él. Oleg apretó una cuchara en su puño y comenzó a sacar vigorosamente. El contenido del plato lo animó. Come, come, le animó estas. Hoy es feriado. Soy de la prisión de arriba. Oleg lo miró asustado y luego preguntó cuál era la prisión del hombre. Desconcertado por su pregunta durante mucho tiempo, pensó en cómo responderla y luego agitó la mano. Prisión, dijo en voz baja. Prisión, este hermano es malo. Será mejor que nunca sepas lo que es. Y mi carpeta también está en la cárcel, soltó Oleg. Lo estoy esperando, y todavía no se va. Mamá dice que es un tonto una vez que llegó allí. Stanislav se rió, sacó dinero de su bolsillo, leyó algunos billetes y los puso sobre la mesa. Oleg se los entregó al niño y dijo, cómprale medicinas a tu madre. ¿Cómo te llamas? Su chico escondió el dinero y sonrió. Olía, respondió. Y el nombre es Smirnova. Yo también soy Smirnov. Rápidamente agradeció a los hombres y corrió hacia la salida. Estas también se fue y corrió tras el niño. Lo alcanzó en la misma salida y logró agarrarlo del hombro. Owen exhaló y se puso en cuclillas. Resulta que conozco a tu madre. Solíamos trabajar juntos, amigo. Necesitas verla. Necesitas llevarme urgentemente con ella. Oleg gruñó, pero Stanislav le hizo señas para que lo siguiera. Oleg siguió casi sin entender el camino. Todo un huracán rugía en su cabeza y algo le dolía fuertemente en el pecho. El niño lo condujo a un albergue destartalado de 3 pisos que pertenecía a una de las escuelas técnicas. Ahora, la escuela técnica ha dejado de existir y el albergue fue ocupado por varios ciudadanos pobres, huérfanos, discapacitados y ancianos. Stanislav apenas abrió la puerta detrás de Oleg y lo dejó pasar. Terminó en un edificio que olía a humedad y moho. Aquí es donde vivimos, dijo Oleg, sonriendo con tristeza. Mamá dijo que solíamos tener nuestro propio apartamento. El chico abrió los brazos a los lados, demostrando la amplitud del apartamento. Entonces él y su abuela se mudaron aquí y vendieron el apartamento, continuó. Necesitaba dinero. Abrió la puerta y estas también se colocó detrás de él. El cuartito era bastante pequeño, algo parecido a una celda de castigo donde logró visitar 2 veces durante su mandato. Una vieja cama de hospital estaba cerca de la ventana cerca de la batería. Sobre ella yacía cubierta con una manta su ex mujer Olga. A lo largo de la otra pared estaba la misma cama, aparentemente perteneciente a Saska. Completaba este exiguo interior una mesita baja de café sobre la que se encontraban desparramados envases vacíos de medicinas y algunos libros. Mamá, mamá, amiga vino a ti, gritó Saska, haciéndole cosquillas en la mejilla a su madre. Dio dinero y dijo, mira. El niño sacó dinero de su bolsillo. Olga puso el paquete sobre la almohada, se sentó en la cama y esperó lo que sucedería a continuación. Miró a estas con ojos somnolientos y susurró, ¿cómo terminaste aquí? Apretó las pilas con la espalda y preguntó, ¿cómo me encontraste? Stanislav señaló a Oleg y luego le pidió que jugara en el pasillo con una máquina de escribir. Cuando estuvieron solos, Stanislav se sentó en el suelo y permaneció en silencio durante mucho tiempo, haciendo girar un paquete de cigarrillos en sus manos. ¿Sabes?, dijo sin levantar los ojos llenos de lágrimas, estuve sentado en prisión todo el tiempo, pensando en lo mal que estaba allí y cómo me traicionaron y enmarcaron en el trabajo. Hasta que me tendieron una trampa y mi papá era un estafador. Todo es justo, y el boomerang me golpeó. Obtuve lo que merecía. Tenía muchas ganas de comenzar una nueva vida por la libertad. Pensé en salir, y todo sería como antes, o incluso mejor. Pero hoy conocí a Oleg, el hijo de mi pobre y hambriento amigo. Y me di cuenta de que no soy apto para estar cerca de él. No hay lugar aquí, ni siquiera en el infierno. Dices cosas terribles, respondió Olga con voz ronca, pero es una pena para Oleg. ¿Quién lo cuidará cuando me haya ido? No hay nadie más aquí. Soy la única que queda,
e incluso entonces, moriré pronto. Estás diciendo tonterías, gruñó Stanislav. ¿Por qué crees que morirás joven? Todavía eres joven. Te calumnias completamente a ti mismo. Miró a Olga, incapaz de soportar su mirada. Lloré. Pensé si me perdonarías o no, suspiró, cubriendo su rostro con sus manos. Era importante para mí saberlo. Estaba inventando cosas en el jardín, mirando al cielo y pensando en ti. Me salvaste la vida y te recompensé por tu amabilidad. Lo siento. Te perdono, sollozó Olga. Ella ya había perdonado a Stanislav hace mucho tiempo. Lo cubrió con una manta, luego llamó a Illich adentro y lo sentó en su regazo. Y sabes, le dijo, soy una carpeta. Oleg giró la nariz con incredulidad y miró a su madre. ¿Una carpeta?, preguntó de nuevo. De la prisión, Stanislav y Olga sintieron al mismo tiempo, tratando de convencer al hijo incrédulo. ¡Salud! Kiet gritó de repente. Salta, añapa. La carpeta ha vuelto. Ahora, Olga los miraba sentados en un abrazo y no sabía si reír o llorar. A finales de mes, Stanislav también trasladó a Olga y Illich al pueblo, a la casa de sus padres. La vivienda necesitaba algunas reparaciones, y decidió arreglarla en la primavera cuando las heladas amainaron y la nieve se derritió. Sin embargo, había preocupaciones. Necesitaba encontrar un trabajo e inscribir a Illich en la escuela. Arkady Pavlovich, su vecino, lo ayudó. Le ofreció un trabajo en su aserradero y le prometió un buen salario. Stanislav estuvo de acuerdo y Nikifor le dio varios miles de rublos por adelantado. Además, trajo 10 metros cúbicos de leña de abedul picada. Olga se quedó y lo miró sentado en un abrazo, sin saber si reír o llorar. A finales de mes, tras poner en pie a Olga, estas también trasladó a su hijo al pueblo, a casa de sus padres. La vivienda realmente necesitaba algunas reparaciones, y decidió arreglarla en la primavera cuando las heladas amainaron y la nieve se derritió. Aunque había preocupaciones, era necesario conseguir un trabajo e inscribir a Illich en la escuela. Estas fue ayudado por su vecino Miguel Bloch, quien le ofreció un trabajo como cómplice en su aserradero y le prometió un buen salario. Estas estuvo de acuerdo y Miguel le dio varios miles de rublos por adelantado. Además, trajo 10 metros cúbicos de leña de abedul picada para que no se congelaran hasta la primavera. Arkady Pavlovich explicó personalmente y cargó la leña. Prometió un invierno terriblemente frío para el patio de estas, aunque tal vez estaban mintiendo, ¿quién los conoce? Estas le dio las gracias y llamó a Yod, que estaba jugando con el viejo trineo. ¡Qué sorpresa! El año nuevo, pronto dijo el hombre, poniendo a su hijo en el trineo. ¿Y qué año nuevo sin un árbol de Navidad? Oleg sonrió y se inquietó, aplaudiendo. Árbol, 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 él gritó. ¡Hurra! Y vamos a cortar el árbol. Esta se rió y negó con la cabeza. Sí, no hijo, vamos a comprar uno ya cortado de la forestal, explicó. Agárrate fuerte. Estas llamó a Olga, y todos salieron corriendo por la puerta desvencijada y corrieron por las calles cubiertas de nieve, gritando, riendo y cayendo en la nieve blanda.